Queridos hermanos, en Cristo Jesús, hoy nos reunimos nuevamente para continuar con estas catequesis de Cuaresma, catequesis que ustedes están tomando como padres de familia para llevar a sus hijos a una primera comunión, a una confirmación, para que podamos nosotros ayudarles y ustedes a su vez orientar y encaminar a sus hijos en estos sacramentos para que sean luz y fortaleza para ellos y también para que a través de cada una de estas enseñanzas y de esta formación ustedes puedan llevar la presencia viva de Cristo en cada una de sus vidas. El tema que nos convoca hoy es la Cuaresma y vamos a tratar de desarrollar a través de unos puntos y un lineamiento el entender y saber un poco más de lo que la Iglesia quiere para nosotros durante este tiempo. Entonces, como ayuda a esta presentación, les voy a compartir un PowerPoint que nos podrá eh, llevar de una manera ordenada en las ideas para que esto sea motivo de entendimiento de los conceptos que se van a tratar de exponer a través de estas líneas y de estas guías. Entonces el tema es la Cuaresma. Y para iniciar el tema, entremos en oración, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos guíe para recibir la palabra adecuada que necesitamos en este caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tema que vamos a tener es la Cuaresma. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la Cuaresma. Entonces, podemos decir que la Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Todos sabemos que la Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y nos lleva a vivir el tríodo pascual, todo lo que es la Semana Santa, hasta la fiesta grande de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esa vigilia pascual que tenemos nosotros los católicos durante esa Semana Santa. Entonces, este tiempo que nos convoca la Iglesia es un tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Entonces tenemos un miércoles de ceniza y unos viernes sucesivos durante este tiempo en el cual son viernes que tenemos preceptos de ayuno y en el cual entramos en oración y la iglesia nos va acompañando a través de la palabra y las liturgias sucesivamente para que vayamos entendiendo cada vez más lo que es este tiempo de preparación para llegar
al encuentro con el Señor en esa pasión, muerte y resurrección. Entonces, la cuaresma es un tiempo litúrgico conveniente para nosotros, que prepara la iglesia, que la iglesia nos regala para ser cada día más cercanos a Cristo Señor. Y Cristo nos invita a cambiar de vida durante este tiempo. Es una invitación que nos hace el Señor a tener un cambio de vida, porque en la medida que tengamos un cambio de vida, nosotros vamos a ir experimentando en nuestra vida lo que se llama la conversión. No hay conversión sin un cambio de vida que es perceptible para nuestros hermanos. Es un tiempo de arrepentimiento de nuestros pecados y de reconocer en esos pecados y ver en ellos lo que tenemos que cambiar de nuestra vida. Entonces, es un regalo, definitivamente, es un regalo que nos da la iglesia y que nos prepara Cristo durante este tiempo. ¿Qué nos da la iglesia en la cuaresma? La iglesia nos da en la cuaresma a Cristo. Cristo es el centro de la cuaresma. Y Cristo nos invita a un cambio de vida. Y la iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo. Y nos invita escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo, haciendo obras buenas. Nos invita a vivir fraternalmente con nuestros hermanos. Y nos invita a vivir una serie de actitudes que son actitudes que identifican al cristiano y que nos ayudan cada vez más a parecernos a Cristo. Porque si nosotros queremos ser cristianos, tenemos que relacionarnos y parecernos cada vez más a Cristo. Ya que por acción de nuestro pecado, ese pecado nos aleja de Dios. Por ello la cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraternal, reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Cada día y durante toda la vida hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que nos oponen que nos oponen a nosotros, al amor, a vivir y a experimentar el amor de Dios y el amor de nuestros hermanos. En Cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Son 40 días la duración de la Cuaresma y está basada en símbolos que podemos identificar fácilmente a través de la Biblia. Se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 días de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en las montañas, de los 40 días del paso de Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. También hace relación a los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. La Biblia, el número 4 significa el universo material, seguido de 0 significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y de muchas dificultades. Entonces es más o menos lo que nosotros vemos, lo que entendemos y sabemos de estos 40 días, de esta cuaresma y de lo que la iglesia nos brinda, lo que la iglesia nos da en ese caminar hacia Cristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Si estamos diciendo que
la cuaresma es un camino a Jesús, pues entonces ese camino tiene como un recorrido, tiene un comenzar y tiene un final, como o hacia dónde vamos. Eh, Recorriendo el camino cuaresmal que nos conduce necesariamente a una vida cristiana y que nos conduce a a las celebraciones pascuales. Recordemos aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, en este caminar de la cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, que termina en la Semana Santa, el que es el centro de nuestra vida durante este tiempo es Cristo. Ese Cristo que se humilló a sí mismo, ese Cristo que se hizo obediente hasta una obediencia de cruz y una obediencia de muerte. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos en Cristo. Ese es el llamado que nos hace la iglesia. Ese es el llamado que tenemos en este tiempo, en este caminar cuaresmal. Es un recordatorio de Cristo, una renovación de nuestra fe, porque al final lo que entendemos durante toda esta preparación es hacer una renovación de nuestras promesas bautismales. En la noche de Pascua hacemos nuestra renovación de las promesas bautismales para renacer como hombres y mujeres nuevos gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección. No podemos olvidarnos de eso. Este caminar cuaresmal está siempre ya bajo la luz de la resurrección. Cristo ha resucitado. Es nuestra fe, es lo que nos llena de alegría y lo que nos da una transformación espiritual para poder entender toda nuestra vida y toda esta existencia y toda esta conversión a Cristo. Esta luz de la resurrección nos anima los sentimientos, las actitudes y la decisión de seguir a Cristo. Entonces, si en la noche pascual hacemos una renovación de las promesas bautismales, pues debemos de saber cuáles son esas promesas bautismales. Todos nosotros, todos los bautizados, hemos hecho y tenemos esas promesas bautismales. Entonces, esto sucede en la vigilia pascual. En la vigilia pascual somos llamados a renovar nuestras promesas. Y estas promesas, pues, las tenemos nosotros dadas en nuestro bautismo. Entonces, durante la noche pascual, hay un momento en el cual el sacerdote nos convoca y él nos dice que por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminando el ejercicio de la cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios
en la Santa Iglesia Católica. Quizás no hemos tenido muy presente esto en algunos momentos de nuestra vida, en otros momentos se nos ha hecho como una gran revelación y lo hemos podido vivir de esa manera. Entonces, recordemos que el sacerdote nos dice y nos pide, nos pregunta si renunciamos a Satanás. Y todos nosotros contestamos un sí renuncio. Y nos pregunta también si a todas sus obras, y contestamos sí renuncio. Y a todas sus seducciones, y contestamos sí renuncio. Y en esa forma estamos renovando nuestras promesas bautismales. Y renunciamos al pecado para vivir en libertad de los hijos de Dios. Y decimos que sí renunciamos. Y también nos preguntan si renunciamos a todas las seducciones del mal para que no nos domine a nosotros el pecado. Y renunciamos nuevamente a ellas. Y renunciamos a Satanás, al Padre y príncipe del pecado. Y renunciamos a él. Y proseguimos en esta profesión de nuestra fe, de lo que renunciamos y de lo que creemos. Y nos preguntan si creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y contestamos todos que sí creemos. Y nos preguntan que si creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, y murió y fue sepultado y resucitó entre los muertos. Con el corazón encendido, con el corazón preparado, con el corazón que hemos ido nosotros permitiendo que el Espíritu Santo entre durante esta cuaresma y se haga parte de nosotros mismos. Y en esa alegría vamos renovando nuestro bautismo. Es una renovación nuevamente. Entonces, en la cuaresma es la preparación que tenemos, que la iglesia nos permite, que Cristo nos ayuda, que el Espíritu Santo entra como fuego vivo en nosotros para llevarnos nuevamente al bautismo y renovar las promesas. Y vamos contestando que creemos en el Espíritu Santo, en que creemos en la Santa Iglesia Católica, que creemos en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y sí creemos. De esa manera vamos contestando nosotros en esa renovación constante y alegre de nuestra fe. Y que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Cristo nuestro Señor, para la vida eterna. Es lo que estamos nosotros en este momento renovando, ese regalo que nos da la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, la vida eterna. Y por este camino cuaresmal nos lleva a esa renovación, sencillamente. Esa es la cuaresma, la preparación, el entregarnos a Cristo, el hacernos semejantes a Él, donde la iglesia nos acompaña para hacer de nuestro caminar un caminar de santificación. Y recordamos que el bautismo nos da la fe, nos hace hijos de Dios. Cada cuaresma es el tiempo propicio para que hagamos crecer nuestra fe, la hagamos madurar, lo cual nos acerca más y más a Cristo Jesús. El bautismo, en el bautismo recibimos como un regalo de Dios y recordemos que recibimos en el bautismo la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes nos las da Dios por su infinito amor, porque nosotros no hemos hecho ningún mérito para que Él nos las dé. Y también recibimos los dones del Espíritu Santo, claro. Y la fe
recibida en el bautismo debe crecer y hacerse cada día más fuerte para dar frutos abundantes de santidad. Desafortunadamente, si la fe no crece, si la fe no madura, se queda del tamaño del vestido que usamos el día de nuestra primera comunión. Y entre más pequeños fuimos bautizados, más pequeño es ese vestido. Y ese vestido, nosotros ya en este cuerpo de adultos, de hombres adultos, no cabemos en ese pequeño vestido. Y así también debe de ser nuestra fe que nos han dado en ese momento. Crecer, hacerla crecer, para que crezca también como crece nuestro cuerpo físico. Una fe grande, una fe adulta, una fe madura. Se debe desarrollar y cómo se debe desarrollar y cómo debe crecer con el conocimiento de Dios, de Cristo, de su iglesia y una vida de gracia. La fe nos hace santos. En el bautismo, el amor infinito de Dios se comunica a nuestra vida. El amor infinito de Dios se comunica a nuestra vida. Y nosotros en la relación que tenemos con Dios, tenemos que experimentar ese amor. No hay vida más frustrante para el cristiano que no vive y no experimenta el amor de Dios. A eso estamos llamados a través de la fe, de vivir y experimentar el amor de Dios. Con el bautismo recibimos muchas promesas, de las cuales la primera es la vida eterna y las gracias necesarias para alcanzarla. Ni el dolor, ni el sufrimiento, ni nada debe disminuir nuestra esperanza. Mediante el bautismo se debilita la tendencia al pecado, pero no es una fórmula mágica. Hay que luchar contra el pecado. Se nos da la gracia sacramental que nos permite recibir los auxilios espirituales necesarios para vivir cristianamente y poder alcanzar la santidad viviendo dentro de la iglesia. Tenemos que vivir al interior de la iglesia para alcanzar la santidad, porque solamente en esa iglesia como comunidad cristiana podemos experimentar estas gracias y vivir el Espíritu Santo como accionante en nuestra vida espiritual. Entonces se nos marca, en el bautismo se nos marca, nos da un carácter bautismal, que es esa huella invisible en el alma que nos asemeja a Cristo y que nos marca como pertenecientes a Dios. También nos compromete a la evangelización y a una vida de apostolado. Podemos decir que este sacramento es lo más importante que podemos recibir en nuestra vida. Representa el inicio de nuestra vida cristiana. Es como la semilla que se pone en la tierra para que crezca y llegue a dar frutos. Mas es necesario que se prepare el terreno y se abone para lograrlo. Si nosotros cogemos una semilla y la abrimos, no vemos el árbol, ni vemos el fruto de ese árbol que va a crecer. Pero nosotros sabemos que en esa semilla, en esa pequeña semilla, está todo lo necesario para que al ser sembrada, al morir y al germinar, crezca, se haga un árbol frondoso y de frutos. Nosotros sabemos que en esa semilla está contenido todo lo que necesita ese árbol para ser una planta grande, frondosa, que brinde sus frutos y que además dé sus propias semillas. El bautismo y la fe es esa misma semilla para el cristiano. En ella está todo contenido, todo lo necesario para tener una vida cristiana que nos lleve a la santidad y que nos permita estar presentes con Dios por toda la eternidad en la vida eterna.
Ese es el, el gran regalo que Dios nos ha dado a través del bautismo, el gran regalo que recibimos a través de Cristo. Por eso en la cuaresma, esta preparación que tenemos es necesaria para llegar a esa renovación bautismal y renovando nuestras promesas bautismales, nos renovamos en Cristo. Por eso la cuaresma es un tiempo de preparación que nos regala la iglesia y que nos permite a través de este tiempo acercarnos cada día más, quizás con dificultades, con luchas, porque no es fácil si no tenemos presente a Cristo, no es fácil si no se hace presente el Espíritu Santo, pero en ese combate que libramos, acompañados de nuestros hermanos, podemos ir cada día siendo mejores, asemejándonos a Cristo. Y para esto, entonces, eh, la pregunta es, bueno, estamos en un tiempo cuaresmal, estamos transitando en este caminar de miércoles de ceniza a la noche pascual. Y bueno, nos preparamos en la cuaresma, estamos llamados a prepararnos, ya sabemos que es un camino que nos está dando la iglesia, que nos está dando y nos está animando a través de la oración, que está presente en los sacerdotes, que el Espíritu Santo se revela. Pero ¿qué armas tenemos? ¿Cuál es el camino por el cual tenemos que nosotros transitar? ¿Qué ayudas, por decirlo de alguna manera, tenemos para que esto se haga realidad? Para que presente Cristo en nosotros, podamos nosotros prepararnos y estar de alguna manera con el corazón listo para recibir a este Cristo. Entonces, en ese caminar tenemos la ayuda que nos brinda el ayuno, la limosna y la oración. Lo hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado y cada que escuchamos hablar de cuaresma, de alguna forma va asociado el ayuno que nos están diciendo y que nos están recordando que hagamos cada viernes durante esta cuaresma, el ayuno. Entramos en oración, en un tiempo de oración especial y nos convocan a ser generosos y a dar limosna. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es esto del ayuno? ¿Cómo es esto de la oración? ¿Y cómo es esto de la limosna? Entonces, en eso viene Cristo y nos lo coloca de una manera clara y contundente. Si nosotros queremos ser cristianos, debemos seguir a Cristo y escuchar a Cristo en lo que Él nos ha dicho. Si somos de Cristo, oímos a Cristo y sabemos qué es lo que Él nos está pidiendo. Y este ayuno y esta oración, ya Él nos lo ha dicho, ya nos lo ha manifestado y lo encontramos en el Evangelio de Mateo de una manera clara y contundente. Y dice Jesús, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosnas, no vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosnas, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas,
A ellos les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que Él lo pida. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara de triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahí está, hermanos. Cristo nos dice cuál es nuestro ayuno, cómo debe ser nuestro ayuno, cómo debe ser nuestra oración en lo secreto. Nos invita a entrar en el aposento, en un aposento privado, que lo podemos relacionar con un espacio, pero también lo podemos relacionar con nosotros mismos. Entremos en nosotros mismos a orar, porque entrando en nosotros mismos, permitimos que Cristo entre en nosotros en esa oración, y en el silencio de Dios que todo lo sabe, nos relacionamos con Él. Y la limosna de generosidad, la limosna que se da en abundancia, que debemos de compartir con nuestros hermanos para que ellos puedan ver en nosotros la gracia y la presencia de Dios. Pero todo esto debe de ser en la discreción, en un llamado a la conversión, en un llamado donde el morir de nosotros está para que brille Cristo, como lo dice Pablo. Yo ya no vivo en mí, Cristo vive en mí. Y tenemos que manifestarlo y tenemos que hacerlo visible. Y la única forma de hacerlo visible es en ese ayuno que lo hacemos con alegría, en una oración que lo hacemos en lo privado y en la relación interna con Dios, y en la limosna generosa que le brindamos a nuestros hermanos. Entonces, ahí está la forma en que Cristo nos enseña esas tres fundamentos, esas tres bases en las cuales debemos de nosotros cimentar nuestra cuaresma. Entonces ya tenemos nosotros la forma y la manera de entender y relacionarnos. Cada que tengamos la pregunta, ¿cómo debo de ayunar? ¿Cómo debe ser mi limosna? ¿Y cómo debe de ser el ayuno? Entonces, estamos ahí presentes, en la oración, en el ayuno y en la limosna, que Cristo mismo nos ha enseñado. Pero
también viene en nuestro auxilio doctores de la iglesia que nos han dado a través de los siglos enseñanzas mucho más cercanas, porque quizás algún hermano dirá, pero bueno, sí, Cristo nos lo dice, nos lo manifiesta de esta manera, pero ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos relacionar con nuestra vida, con esta vida quizás de pecado? Y alguien más cercano a nosotros nos lo puede explicar y nos lo puede hacer un poco entendible. Y entonces los sacerdotes están con nosotros, eh, nos animan y nos ayudan a través de sus homilías, y la iglesia y la comunidad nos da un soporte y nos da eh, una manera de vivir este tiempo y de saber qué es lo que nosotros estamos necesitando para nuestra vida espiritual. Y quiero venir acá en esta parte para que venga en nuestro auxilio un santo doctor de la iglesia, San Pedro Crisólogo, un obispo, y él en una de sus sermones nos ayuda y nos da una palabra de aliento para que nosotros podamos tener una cercanía mejor con estas cosas tan importantes y tan fundamentales en nuestra vida cristiana, con estas herramientas que sea como unas armas que tengamos como cristianos para poder dar este combate espiritual, pero que esas armas no sean pesadas para nosotros, sino que las podamos eh, manejar con destreza para combatir con un enemigo tan poderoso que tenemos, que siempre nos está acechando y nos está persiguiendo y que nos está colocando el pecado a cada momento para hacernos caer, para evitar que nosotros nos acerquemos a Cristo, para no permitirnos que seamos semejantes a Cristo y que nos santifiquemos. Entonces, este Santo Padre de la Iglesia, Pedro Crisólogo, nos da esta homilía y nos dice: lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la limosna. ¡Qué maravilla! Entonces, él sigue explicándonoslo y sigue disertando sobre estas tres cosas de esta manera. Tres cosas hay, hermanos, dice nuestro Padre y nuestro obispo. Tres cosas hay, hermanos, por las que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción y, y persevera la virtud. Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la limosna. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la limosna. Oración, limosna y ayuno, tres cosas que son una sola, que se vivifican unas a otras. El ayuno es el alma de la oración. La limosna es lo que da vida al ayuno. Nadie intente separar estas tres cosas, pues son inseparables. El que solo practica una de ellas o no las practica simultáneamente es como si nada hiciese. Por tanto, el que ora, que ayune también. El que ayuna, que practique asimismo la limosna. Quien desea ser escuchado en su oración, que escuche él también a quien le pide, pues el que no cierra sus oídos a las peticiones de aquel que suplica, abre los oídos de Dios para escuchar sus propias peticiones.
El que ayuna, procure entender el sentido del ayuno, que se haga sensible al hambre de los demás, si quiere que Dios sea sensible a la suya. Si espera alcanzar misericordia, que Él también la tenga. Si espera piedad, que Él también la practique. Si espera obtener favores de Dios, que Él también sea dadivoso. Es un mal solicitante el que espera obtener para sí lo que le niega a los demás. Hombre, sé para ti mismo la medida de la misericordia. De este modo alcanzarás misericordia del modo que quieras, en la medida que quieras, con la presteza que quieras. Tan solo es necesario que tú, que te compadezcas de los demás con la misma presteza y del mismo modo. Hagamos por consiguiente que la oración, la limosna y el ayuno sean los tres juntos nuestro patrocinio ante Dios, los tres juntos nuestra defensa, los tres juntos nuestra oración bajo tres formas distintas. Reconquistemos con nuestro ayuno lo que perdimos por no saberlo apreciar. Inmolemos con el ayuno nuestras almas, ya que este es el mejor sacrificio que podemos ofrecer a Dios. Como atestigua el Salmo, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Así nos lo dice el salmista y así nos lo repite, porque así debe de ser nuestro ayuno, nuestra oración y nuestra limosna. Como sacrificio, es un sacrificio de nuestro espíritu y el salmista nos lo repite. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Hombre, ofrece a Dios tu alma, ofrécele el sacrificio del ayuno para que sea una ofrenda pura, un sacrificio santo, una víctima viva que sin salirse de ti mismo sea ofrecida a Dios. No tiene excusa el que niega esto a Dios, ya que está en manos de cualquiera el ofrecerse a sí mismo. Mas, para que esto sea aceptado por Dios, el ayuno debe acompañarlo la limosna. El ayuno no da frutos si no es regado por la limosna. Se seca sin este riego. Lo que es la lluvia para la tierra, esto es la limosna para el ayuno. Por más que cultives su corazón, limpie su carne, arranque sus malas costumbres, siembre las virtudes, si no abres las corrientes de la misericordia, ningún fruto recogerá el que ayuna. Tú que ayunas, sabes que tu campo, si está en ayunas de misericordia, ayuna él también. En cambio, la liberalidad de tu limosna redunda en abundancia para tus graneros. Mira, por tanto, que no salgas perdiendo por querer guardar para ti. Antes procura recolectar a largo plazo. Al dar al pobre, das a ti mismo, y lo que no dejas para los demás, no lo disfrutarás tú luego. Entonces tenemos durante esta cuaresma un camino que nos lleva a la Pascua, a una renovación de nuestros votos bautismales. Y ya vimos que el ayuno, la oración y la limosna se debe de hacer de una misma manera, porque lo que no alcanza el ayuno, lo recibe la misericordia. Y lo que pide la oración, lo alcanza el ayuno.
Entonces, hermanos, el llamado es a prepararnos, a reafirmar nuestra fe en la práctica constante y continua de la oración, del ayuno y la limosna, todas ellas para nuestro bien espiritual. Es una época de purificación para asemejarnos a Cristo. Queremos ser cristianos, imitemos a Cristo, tengamos fe y vivámosla. Este es el llamado que tenemos nosotros, hermanos, durante este tiempo cuaresmal. Estamos convocados por nuestra Santa Madre Iglesia. Nos está brindando una oportunidad, nos está acompañando, nos está fortaleciendo y nos está dando una gracia especial. Nos está llevando casi que de la mano, casi que de la mano. Como cuando nosotros llevamos un niño pequeño y le estamos enseñando a caminar, damos pasos pequeños con él. La iglesia, con todos sus frutos y con todos sus dones y con todo lo que guarda en sí, se hace pequeña como nuestra fe para acompañarnos y hacerla crecer. Aprovechemos este tiempo. Seamos generosos. Practiquemos el ayuno, todos aquellos que lo puedan hacer, como Cristo nos enseñó. Estemos presentes en la oración, fuerte durante este tiempo, porque el combate es fuerte. Y el combate es fuerte durante la cuaresma porque el tentador sabe que es el tiempo en el cual los cristianos nos fortalecemos y nos asemejamos a Cristo. Ese es el llamado, este es el tiempo preciso para que durante este tiempo nos preparemos y hagamos de nuestro corazón el espacio propicio y adecuado donde habite el Espíritu Santo, donde Cristo se haga presente y donde brille el amor de Dios, para poder llegar a esa noche pascual donde renovemos nuestro bautismo, renovamos nuestra fe y podamos salir como también a lo cual también estamos llamados, a llevar el evangelio. Podamos salir al mundo a decirle a nuestros hermanos, Cristo ha resucitado, aleluya. El sepulcro está vacío, aleluya. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces preparémonos para que con esta alegría y entusiasmo podamos llegarle al mundo, podamos llevar a nuestros hermanos, a estos hijos que nosotros estamos preparando para una primera comunión y para una conformación, para una confirmación, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, para que viéndonos a nosotros puedan ellos ver en el mundo un signo de conversión. Ellos tienen que ver en nosotros para poder ser convocados a su conversión espiritual, para que estos niños sean abocados a Cristo. Con ayuda del Espíritu Santo, Señor, le pido que nos guíes y nos ilumine durante este tiempo cuaresmal, nos dé la gracia, un corazón y una razón dócil para ti, Señor, que podamos entender cada una de estas palabras, cada una de estas enseñanzas que tú nos has dado en la humildad que nos permite el Espíritu Santo, con la ayuda de Él, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos. Guíanos, ilumínanos, Señor. Sé para nosotros la gracia, sé para nosotros nuestra vida, nuestra esencia, Señor. Sé para nosotros todo lo que queremos y todo lo que deseamos. Sé para nosotros un Padre, y sé para nosotros
el camino que nos permita experimentar y vivir el amor de Dios. Todo esto te lo pido con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que nuestra Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, tengamos fe, vivámosla. Una cuaresma llena de bendiciones para todos ustedes.